Amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Se escucha? ¿Me escucha por ahí? Gracias. Bueno, como siempre, amados, lo que nos convoca no es la amistad, no es un sentimiento, es Dios. Él es el que nos escogió a nosotros para que tú y yo aprendamos a escoger el camino que Dios tiene para nosotros trazados. Usted sabe que Dios nos llama a ser sus discípulos. Por eso el título de hoy es Discípulos. Cuán importante es dejar de ser creyentes y pasar a ser discípulo. Porque sabes que hay diferencias. Hay diferencias de un hombre o una mujer que solo aceptó a Cristo y fue creyente. Pero cuando escudriño la palabra, veo su palabra, podemos ver que ser discípulo tiene bendiciones. Tiene bendiciones extraordinarias. Tiene algo de Dios en nosotros tan potente, tan poderoso, que sus promesas las vivimos, las podemos dar a conocer, salen a la luz, ser discípulo. Eso es lo que tenemos que buscar. No solo creyentes, sino que discípulos. Tenemos que aprender a ser discípulos. Y como tú y yo vamos a ir aprendiendo, tenemos que dejar que la palabra nos discipule. Con la palabra tú y yo vamos a ser discipulados para que podamos llevar ese evangelio que tanto nos habla del reino, que nos habla de lo que es ser hijo de Dios, ser alguien que tiene las condiciones, que es capaz de acondicionar su vida para ir en pos de su palabra, entregar el mensaje que Dios nos manda, salir de ese ambiente, de esa atmósfera, de esa creencia, de solo ser creyentes sin vivir el poder, sin vivir la gloria del Señor. Tenemos que romper con todas estas cosas. Y para ser discípulos tenemos que tener una característica que luego se las voy a decir. Cuando tú te empiezas a transformar en discípulo, es extraordinario porque hay un nivel mayor, hay un nivel mayor para ser discípulos. Sales de solo creer, sino que te empiezas a impregnar de lo que hizo Cristo, de lo que dice su palabra, te empiezas a impregnar de la palabra de Dios en la vida de un discípulo. Expones la palabra. ¿Cuánto están entendiendo? Hay muchos creyentes, hay miles, cientos de miles, millones de creyentes, pero no todos son discípulos. No todos experimentan la intimidad con Dios. No todos portan lo que Dios tiene. No todos pueden ver la gloria del Señor. Y sobre todo en estos tiempos, amados. Hay palabras proféticas para este tiempo. Hay palabras que se anunciaron hace 2600 años atrás.
que un creyente las puede creer, pero un discípulo las va a tomar y las va a hacer suyas. Muchos creen, pero no muchos toman ni viven la palabra. Mira lo que dice el libro de Daniel, capítulo 12 versículo del 1 al 3 versión NBI. Esto es algo que se anunció hace 2600 años atrás. Y todo lo que escribió Daniel se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a terminar de cumplir todo. Así que a nadie le cabe alguna duda de que la palabra de Dios no se va a cumplir, porque la palabra de Dios se va a cumplir. El libro de Daniel, capítulo 12 versículo 1 al 3 dice, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro de la vida. Quienes van a ser liberados del periodo de angustia, los que están inscritos en el libro de la vida. Nosotros, que somos los que creímos, ¿verdad? Pero mira lo que hay más. Por eso te digo, ser creyente es una parte de nuestra vida, pero ser discípulo es otro, es otra cosa. Y dice, se lo vuelvo a leer. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Esa es ya la gran tribulación. Pero tu pueblo será librado, todos los que están inscritos en el libro de la vida, los que confesamos a Cristo. Y luego dice el versículo 2 dice, del polvo de la tierra se levantarán las multitudes, de los que duermen, algunos de ellos para vida eterna, algunos de ellos para vida eterna, pero otros para quedar en la vergüenza y el desprecio eterno, la condenación, el gran juicio, el gran tribunal de Dios, que va a juzgar todas las cosas. Pero mira lo que dice el versículo 3 dice, los sabios, otra versión dice, los que entendieron a Dios. Dice, los sabios o los que entendemos a Dios, los que buscamos entender a Dios. Dice, resplandecerán con el brillo del cielo. Y los que guían a muchos en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Entonces, hay personas que solo por haber aceptado a Jesucristo van a ser librados de la gran tribulación. Pero luego viene el gran juicio, que vas a ser juzgado por tus obras aquí en la tierra. Y te puedes seguir en los cielos para vida eterna o te puedes devolver, porque todos van a ser juzgados. Por eso el apóstol Pablo dice que él golpea su cuerpo, él golpea su cuerpo para no perder la salvación. Entonces, el que entiende esto y lo quiere llevar a un nivel mayor en su vida, tiene que entender que tenemos que pasar de ser creyentes a ser discípulos. ¿Sabes por qué? Porque esto te da el discípulo, el ser discípulo de Cristo, que te vuelve sabio,
que te vuelves entendido en la palabra y eso te hace resplandecer con el brillo del cielo. Y los que predicamos, los que guían a muchos en el camino, a la justicia, a la palabra del Señor, brillarán como las estrellas por la eternidad. Entonces, aquí alguien no puede pensar que en los cielos va a haber diferencias. Por eso Jesús dijo hacer riqueza en los cielos. Entonces, cuando usted entiende estas profecías, cuando usted entiende esta palabra, usted entiende que cuando usted quiere ser discípulo, usted tiene que tener una característica, porque esto no se les da a todos. Y una de las características es dejarlo todo. Si usted quiere alcanzar y ser discípulo de Cristo, esto está escrito, no lo estoy inventando yo, está en su palabra. Usted tiene que dejar muchas cosas y seguir a Jesús. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Hay un precio que hay que pagar, pero ese precio no se compara con que usted se vaya a los cielos. Y usted pareciese que vamos a pasar por alto porque el Señor va a decir, fuiste sabio, fuiste entendido, te dedicaste a entenderme, te dedicaste a obedecerme, te dedicaste a cumplir mis mandamientos, a no esconderte, a no negarme nada. Lo entendiste y te sometiste. Por lo tanto, te haré brillar. Será una persona que va con brillo en los cielos, con luz. Será tan potente como la luz de las estrellas, por la eternidad. Por cuanto te dedicaste a entenderme, te dedicaste a ser sabio, te dedicaste a predicar mi palabra, a guiar a otros, a volverte un predicador de mi palabra, de mi verdad. ¿Por qué? Porque quisiste que la palabra de Dios, de Dios hiciera vida en ti. No tan solo creo en su palabra. No tan solo soy un creyente, sino que quiero que esa palabra se haga vida en mí, se cumpla. Quiero ver el poder y la gloria de Dios. Por eso ser discípulo es aprender a discipularse con la palabra. Todo esto, el tiempo que le damos, en lo personal, el tiempo que le doy, el tiempo que le doy a que la palabra del Señor se revele, a que la palabra del Señor traiga transformación en mi vida. El tiempo que le doy para que la palabra rompa con todo lo que tiene que romper dentro de mí, con lo que me imposibilita acercarme a Dios, porque la palabra es poder, la palabra es luz. Cuando yo estoy creyendo en eso, no es suficiente. Hay un nivel más. Y el nivel es querer ser discípulo, negarme a mí mismo y seguir la huella de Jesús. Como Él fue capaz de despojarse de todas las cosas, se negó a sí mismo Jesús y siguió la voluntad del Padre. Lo llevó hasta la cruz. Un discípulo quiere llevar eso en su vida. Así como Jesús terminó, nosotros también queremos terminar. Si usted estudia la palabra, usted se da cuenta que el único que fue librado de muerte fue Juan. Murió de viejo, pero todos los demás murieron crucificados, decapitados, apedreados. Lo pusieron como tiro al blanco, con flecha, con espada. Ninguno se negó. Y ese es el verdadero apostolado. Siguieron lo que Jesús les mostró en 3 años. Entonces hay creyentes que llevan 30 años. Entonces, en algún momento Jesús llamó a sus discípulos
siendo creyentes. Y estuvo con ellos 3 años. Y 3 años ellos se tuvieron que hacer discípulos. Tuvieron que tomar lo que Jesús le había enseñado y llevarlo en práctica. Bastaron 3 años para levantar hombres de valor. Solo fueron suficientes 3 años para que esos hombres entendieran cuál era el mensaje. Y aún así muchos nunca supieron que su vida iba a quedar plasmada, escrita, como hoy conocemos el nuevo pacto, el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Con su vida ellos escribieron, con su vida, con sudor, con lágrimas, con todas las cosas. Escribieron estas cosas. Y usted jamás escuchó que se escribió de ello, que se quejaron, porque primero creyeron en el Señor y después quisieron ser seguidor de Él, discípulos de Él, plasmar a Cristo en todo lo que hacían, hasta la muerte. Entonces en las iglesias lo que más hay creyentes, que con todo lo que llevan creyendo, escuchando la palabra, no son capaces de pagar el precio, no son capaces de negarse, no son capaces de dejarlo todo para seguir a Cristo. Están todos entretenidos en solo creer. Y la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces tenemos que entender que hay algo para ti y para mí. Hay algo que solamente lo da Dios a sus hijos, a sus discípulos, a quienes se dedicaron a ser sabios, a comprender, a entender a Dios, a entender sus mandamientos, a entender su palabra. Y ellos resplandecerán con el brillo del cielo. Y los que se dedicaron a guiar a muchos en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por la eternidad. Los que se dedicaron a predicar una palabra, los que se dedicaron a salir de la comodidad, los que se dedicaron a salir de solo ser creyente para mí, sino que llevar lo que creo para otros. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Ese es el poder del evangelio. Yo no busco convencerte, el que te convence es el Espíritu Santo. Entonces, para que la palabra vaya con poder, para que la palabra vaya con presencia, para que la palabra se haga vida, hay alguien que tiene que vivirla. Hay alguien que tiene que saber que la palabra no va sola, sino que va con la presencia. En la presencia te remueve muchas cosas. Ese es el Espíritu Santo. Ahí es donde hay convicciones. Ahí es donde puedes cambiar profundamente. Cuando tienes encuentros con el Señor, con la presencia, que ninguna otra cosa te puede dar esa presencia que da Dios. Pero tienes que desearla. Tienes que desearla. ¿Cuántas cosas deseas en tu vida? Aquí es donde empezamos a cambiar el foco. Y lo que deseamos en la vida lo empezamos a tener por poco y ya no me importa. Me importa solo conocerte a ti, de pasar de ser un creyente a ser un discípulo, una discípula tuya, Cristo. Un ser obediente a tu palabra, sometido a tu palabra. Si quieres ser un verdadero discípulo, vas a tener que aprender a sacrificar áreas de tu vida. En Lucas capítulo 5 versículo 11 dice que 10 y 11 dice, asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro,
Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dice que lo dejaron todo y le siguieron. Y luego Dios le dice, ya serás pescador no de peces, sino serás pescador de hombre. Dios no le cambió. Yo en esto meditaba hoy día. Yo decía cómo hace 2000 años atrás, que primero no fueran esclavos, que Israel estaba, no se conocía, estaba sometida por los romanos. Tener tu trabajo, tener tu independencia, tener tu barca, tener tu red, tener trabajo. ¿Cómo era esa bendición para ellos, ser pescador? Estamos hablando hace 2000 años atrás, donde no tienes jefe, donde te mandas solo, donde trabajas y lo que pesques es tu sueldo, es libertad, cuando no existía la libertad. Y Jesús no le cambia esa esencia. No le dice a Pedro, Pedro, ya olvídate de pescar, sino que le dice, ahora serás un pescador, pero ya no de peces, sino de hombres. Te cambio el escenario. Te saco del mar y te llevo a la tierra, a que vayas a pescar hombres, así con esa pasión que tenías para pescar en el mar, ahora vas a tener que hacerlo en la tierra y pescar hombres. Y así fue. Y se convirtió en un tremendo discípulo, en un tremendo apóstol, que hacía cosas extraordinarias, hizo milagros extraordinarios. Seguramente no dejó de lado la pasión. Así con esa pasión que pescaba, obstinado en seguir, y toda la noche estuvo tirando la red, toda la noche, y tuvo que tener un encuentro con Jesús, para que Jesús le dijo ahora, vuelve a tirar la red, ya no con su fuerza, sino con la palabra de Dios, con la palabra de Jesús. Volvió y lanzó la red, volvió y lanzó la red. Ese para mí, si para mí es un aprendizaje, me imagino cómo tuvo que haber sido en la vida de Pedro ese aprendizaje a entender lo que significaba ser un seguidor, un discípulo de Jesús. En la Biblia queda escrito que dice que lo dejaron todo. Entonces, la condición que tú y yo debemos tener, optar en nuestra vida, es dejarlo todo para ser discípulo, porque por lo tanto vamos a ser solamente creyentes. Y un creyente puede ver algo de Dios, sí, pero te vas a perder todo esto, todo lo que es profético, todo lo que Dios ya anunció, lo que va a acontecer. Esta palabra fue soltada hace 2600 años. Hay cosas que se han cumplido, hay cosas que se están cumpliendo y hay cosas que se van a cumplir, que las vamos a ser testigos. Los que creemos en la palabra del Señor, vamos a ser testigos de las cosas que se escribieron. Por eso no te puedes alejar de la palabra del Señor. Si quieres conocer del Señor, vas a tener que conocerlo a través de las escrituras. Por eso dice que tenemos que hacernos sabios. Los sabios resplandecerán con el brillo del cielo. Los sabios, los que se dedicaron a entender a Dios. Recuerda que a Dios no tan solo se le siente. Y bendito por esos momentos. Y le damos gloria a Dios por esos momentos. Cuando la presencia de Dios cae, cuando Él se manifiesta, cuando Él se da a conocer, gloria a Dios por eso. Y cuando no se da, se decae tu ánimo, vuelve la incredulidad. No, porque a Dios se le entiende. A Dios hay que dedicarse a entenderlo, hay que dedicarse a conocerlo, cómo Él obra, cómo Él opera, cómo Él se mueve. Así que por lo tanto, para ser discípulo, tenemos que salir de solo ser creyentes.
Jesús ministró 3 años a los que escogió como discípulos. Primero tuvieron que creer en él y 3 años los discipuló y fueron suficientes para convertirse en los apóstoles que conocemos, que con su vida y su muerte escribieron la palabra, lo que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Entonces, la importancia de que tú y yo salgamos de solo creer, salir de ahí. Tenemos que dejarlo todo, hermanos. Tenemos que aprender a dejarlo todo. Si queremos ser discípulos, la condición es dejarlo todo. No se puede alcanzar algo de Dios si primero no pierdes tu visión personal. Los discípulos entendieron esto, que para seguir a Dios ya no era, pero Señor, tengo una familia, pero Señor, tengo un barco, pero Señor, tengo una red, tengo gente, Señor, tengo que salir a pagar mis deudas, Señor, no, no, dice la Biblia que lo dejaron todo y lo siguieron. Entonces, para ser discípulo, la condición es dejarlo todo. Y para alcanzar la vida en Cristo, que se vea reflejada en nosotros, tenemos que aprender a soltar nuestra visión personal, a sacar nuestra visión personal y dejar que Dios revele su visión en mi vida. La visión de Dios tiene que ser revelada. ¿Cuándo va a ser revelada? Cuando yo saco mi visión, cuando yo me apago, cuando yo desconecto. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces tú y yo tenemos que entender lo que es ser discípulo. Conozco tanta gente creyente que lleva 5, 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio y no sabe lo que es ser un discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo tiene atribuciones que un creyente no tiene. Un discípulo tiene autoridad que un creyente no tiene, porque no se les da a todos. Entonces, creer es cómodo. Creer es el primer paso de un cristiano, pero te puedes quedar toda la vida ahí. Y si te quedas toda la vida ahí, te vas a perder de ser un sabio, te vas a perder de brillar en los cielos. Tienes que aprender a dejar de vivir tu vida y empiezas a vivir la vida de Cristo en ti. Dejas de vivir por tus sueños y empiezas a vivir los sueños de Dios. Dejas de vivir en tus planes y empiezas a vivir en los planes de Dios. Entonces, mientras tú y yo no nos desconectemos de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de mis expectativas con Dios, jamás vamos a seguir a ese nivel, jamás vamos a alcanzar ese nivel de ser discípulos y amados, sobre todo en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos. Estamos en tiempos difíciles, engañosos. Hay creyentes que son cerrados, que no le dejan espacio a la manifestación de Dios. Cerrados, religiosos, que no dejan que Dios obre en sus vidas. Por eso les cuesta dar pasos de fe, porque para el que cree todo es posible. Si tú crees que puedes pasar este umbral, si tú crees que puedes pasar esta barrera, si tú crees que puedes salir de esa incapacidad que tienes para servirle al Señor, es tiempo que te pongas a desearlo. ¿Sabes por qué? Hay algo que al enemigo no le gusta, que es que reconozcas tu equivocación, que reconozcas lo equivocado que estás.
Al enemigo le conviene que tú estés en tu posición y que todo el mundo esté equivocado, pero tú estás en lo correcto. Esa es la gran mentira, mentira número uno del enemigo. Pero cuando yo reconozco, Señor, llevo tantos años escuchando tus palabras, Señor, llevo tantos años participando en una iglesia, en otra iglesia, moviéndome de aquí para allá, pero nada pasa, nada bueno ha llegado a mi vida. Y si lo que ha llegado bueno no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque sé que en Dios hay más, sé que en Dios hay crecimiento, sé que en Dios hay cosas extraordinarias que solamente las provienen de Él. ¿Cuándo? Cuando yo quiero dar ese paso de salir de solo creer y empezar a vivir como Jesús vivió aquí en la tierra. Hay promesas del Señor que dice que nosotros podremos hacer cosas mayores de las que Él hizo. Mayores. ¿Quién quiere ser discípulo? Ponga ahí una carita, un dedo para arriba, ahí en la pantalla. Eso es algo que tiene que desearlo. Desee ser discípulo. Desee ser discípula. Usted tiene que buscar aquello. Usted tiene que romper con esa comodidad. Usted tiene que romper con sus creencias. Un creyente no puede derribar ni conquistar, ni menos tener victoria. ¿Sabes por qué? Porque esa asignación está dada a los discípulos. Entonces, por eso hay mucho cristiano que ora, intercede y que quiere ministrar y que quiere llevar la palabra a su familia, y que quiere llevar la palabra a su esposa, a su esposo, a su entorno para que se convierta y no pasa nada. ¿Por qué? Porque solo estás en el creer, en la creencia, sin vivirlo, sin pagar el precio, sin ser capaz de decirle, Señor, estoy dispuesto a dejarlo todo. Aunque me critiquen, aunque se burlen. Yo tengo un hermano de Perú joven que lo ministramos en una escuela o en un campamento y luego él se fue a hacer su vida a Estados Unidos. Y en Estados Unidos Chofo lo llamaba, le insistía, el don que tenía Chofo de insistir. Y este joven se fue por un sueño, por un anhelo, un deseo personal. Y se fue a Sarasota. Y estaba trabajando con su tío, y estaba trabajando. Y Chofo lo invitaba a la escuela, vente acá, estamos en Nashville, vente acá, vente acá. Vas a estar 40 días, pero le decía, pero pastor, ¿cómo voy a dejar mis sueños? Lo que yo vine, me pudieron dejar entrar a Estados Unidos y yo quiero estar aquí, quiero juntar dinero. Y tantos planes de un joven. En ese tiempo tenía 23 años. Y me acuerdo esa noche que lo fuimos a buscar al aeropuerto. No tan solo venía con sueños, sino que venía con toda una carga espiritual. Nunca me olvidé de su cara. Ese tiempo que estuvimos en Nashville con él, lo ministramos, lo liberamos más de 6 veces, porque traía una carga, unas ataduras del enemigo, pactos del enemigo. El Señor lo lavó, lo limpió, lo redimió, lo perdonó. Y este joven siguió. Y me acuerdo en lo personal le dije, devuélvete, haz las cosas bien, haz las cosas ordenadas, devuélvete a Perú y deja que el Señor ordene tu vida. Y se fue a Perú, el pastor de Perú lo tomó, le empezó a dar compromiso, lo hizo estudiar en el instituto, se graduó de teología, luego empezó a ir a la escuela siguiente, a Nashville, podía entrar, empezó luego, pero ¿sabes qué? Yo ahora estuve con él, era otra persona, era otro joven. No, no, no es el joven que vi endemoniado cuando lo fui a buscar.
Y en estos años no perdí el contacto con él, siempre lo estuve ministrando, siempre estuve hablando con él. No exento de dificultades, no exento de que en el camino se equivocó, pero perseveró, perseveró. Y hoy día estaba con él en Nashville y era otra persona sirviéndole al Señor. Y hace 2 días hablaba con él y me decía, ¿sabes, pastor, cuál es el mayor ataque que tengo? Es el de mi familia, el de mis padres, el de mi madre, el de mis hermanos, que me critican todo el día y me dicen, ¿qué va a ser de tu vida? Si te fuiste a Estados Unidos, ¿por qué no aprovechas y trabajas y ganas dinero? Que estás sirviendo en iglesias. Me dijo, no tengo ataques sexuales, no tengo ataques que los que de adicciones, no tengo su ataque. El ataque viene de mi gente, de mi sangre, de mi padre, de mi madre, de tíos, de tías, de mi propia familia, que se avergüenzan de lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un discípulo para las naciones, un discípulo de Cristo. Ese es mi ataque. Entonces hablábamos, yo le decía, no importa, es parte de, bienvenido al reino. Bienvenido al plan de Dios. Mira, hay otros que se burlaron 120 años. Noé, cuando construyó el arca, 120 años se burlaron de él. Hasta que un día se cumplió. Así ser discípulos, te van a criticar, se van a burlar, se van a quejar, van a inventar cosas, te van a traicionar. Pero un día se va a cumplir. Un día se va a cumplir la palabra de Dios en tu vida. Y por cuánto fuiste fiel, por cuánto venciste, por cuánto no te dejaste llevar por lo que te dijeron, sino que amaste a Dios, amaste más la obediencia, amaste más el temor. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se te reveló en la vida. Que la presencia del Señor se te revele a ti, que eres un discípulo, una discípula, que no está hecha solo para oír, no está hecha tan solo para creer, está hecho para llevar el evangelio de Jesucristo, está hecho para llevar la palabra del Señor, está hecho para cargar la cruz y no quejarse, sino que darle glorias al Señor, honras al Señor todos los días. Un discípulo entiende que tiene autoridad y cree en la palabra como nunca antes. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 6 dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? En tu mente, derribando argumentos. La gente, el mundo tiene argumentos para descalificarte. El mundo busca argumentos para hacerte caer. El mundo busca argumentos para desanimarte, para que lo abortes todo. Derribando argumentos y altivez y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mira lo que el apóstol nos enseña, que tenemos que aprender a castigar nuestra desobediencia. ¿Cómo yo castigo mi desobediencia? Exponiéndola. A la carne no le gusta ser expuesta. A la oscuridad no le gusta la luz. A las cosas que haces en lo secreto, en lo íntimo, donde nadie te ve, no le gusta que salga a la luz. Cuando hay pecados oscuros, ocultos, no le gusta la luz. Entonces el apóstol nos enseña que él castiga su desobediencia, la expone. Yo cuando hablo con personas, lo primero que le pido al Espíritu Santo que traiga luz a su vida y exponga sus pecados. ¿Por qué? Porque sabemos que en la confesión de pecado hay libertad. Nos liberamos en Cristo. Tenemos una oportunidad de empezar de nuevo. Y eso es lo que la carne no quiere. La carne quiere estar en oscuridad. Que nos salga a la luz lo que tú hiciste. Que nos salga a la luz lo que está en tu mente. Que nos salga a la luz el pecado que hay, la mentira que hay.
que nos salga a la luz la falta de perdón, el odio, el rencor. Hay gente que me ha confesado, yo odio a esta persona, la odio con todo y llegan a vomitar del odio. Entonces la carne no le gusta, es una manifestación de la carne, que no le gusta reconocer, que salga a la luz lo que está oculto, lo que está en tinieblas. Entonces la confesión es importante. Como dice el apóstol Pablo, castigar toda desobediencia. Me confieso de mis errores, me confieso de mi pecado. Eso es castigar la carne. Ese es el poder que Dios nos da. Es la capacidad que tenemos para destruir estas fortalezas que nos dicen que no somos capaces, que no estamos hechos para esto, que preferimos escuchar a la gente que nos critica, que nos juzga y eso nos saca, nos desvía del camino del Señor. No estamos hechos para eso. Un discípulo no está hecho para eso. Un discípulo está hecho para derribar, para destruir las fortalezas, partiendo por uno mismo, derribando los argumentos de la gente. Y muchos argumentos se derriban en silencio y que otros hablen por ti, que tu testimonio hable por ti. Hasta Dios en sueño les puede hablar por ti. Cuando eres un discípulo, aprendes a confiar en el Señor, que estamos en control, que Dios está en control de todas las cosas. Ese es nuestro control. Saber que Dios está en control de todas las cosas, pero ya no controlo las cosas a mi manera, sino que se las dejamos al Señor y ese es nuestro control, de saber que todas las cosas están bajo su control. Mateo 10:1 dice, reunió a sus discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso hacemos, eso es lo que llevamos. Lucas 10:19 dice, se les ha dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. Nada, nada. Pueden venir cosas a tu vida, pero vas a estar confiado que mientras resistamos a Satanás, él va a huir, él se va a cansar, él va a saber que no puede entrar contigo. Un discípulo sabe también cuando predicamos. Lucas 10:16 dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y créeme que ninguna de estas cosas van a pasar por alto. Ya está escrito. Está escrito en Daniel capítulo 12 versículo 1 y 3 que todas las cosas van a estar escritas. Usted cuando se escribió, usted aceptó a Cristo en su corazón, empieza a correr su libro y se empiezan a escribir todas las cosas que usted hace bien o mal. Y esas cosas Dios las va a juzgar en el tribunal de Dios. Y cuando estemos ahí ya no hay nada que hacer, ya no tienes abogado que abogue por ti. Es ahora cuando tenemos que usar a Cristo que interceda por nosotros, que nos ayude, que nos levante. Y sabemos que cuando predicamos el Evangelio hay gente que te va a recibir con los brazos abiertos y hay otros que te van a cerrar la puerta en la cara, pero no te lo hacen a ti, no me lo hacen a mí, se lo hacen a Dios. Entonces nunca te tomes a personal todo esto. Y la diferencia de un creyente y un discípulo, el creyente lucha por creer, más el discípulo se reproduce. El discípulo se reproduce. El creyente depende en gran parte de la leche. Le gustan las cosas livianitas, que no lo comprometa, que no le haga pagar el precio. El creyente cae en la rutina
Y el discípulo se renueva constantemente. ¿Sabes cuánto cristiano yo ministro? ¿Cuánta persona que se desvió del camino? ¿Sabes por qué? Porque nunca fueron capaces de dejarlo todo. Y hoy día pueden tener 40, pueden tener 10, 20, 30 años de ministerio, de iglesia, de estar en la iglesia, de ser creyente. Y llega un momento en su vida que tocan techo y ya viene la frustración. Viene, por qué no hice esto antes? ¿Por qué no escogí el camino que Dios tenía para mí? Y les quiero decir que nunca es tarde. Nunca es tarde. Hay predicadores en la historia que la historia muestra que muchos comenzaron su ministerio después de los 50 años. ¿Por qué? Porque tenían que madurar, tenían que ser procesados. No es con todos iguales, algunos empiezan muy jóvenes. Pero ¿sabes qué? Yo he aprendido en la vida que no es como empiezas, sino es que es como terminas. Pero sí sé una cosa, que no hay tiempo para perder el tiempo. Mientras más tiempo pierdes, más te demoras en conocer la gloria de Dios. Y mientras más diligente te pones, más cerca estás de vivir la gloria de Dios. Pero eso es algo que tienes que desearlo, tienes que buscarlo. Entonces el creyente cae en la rutina, se frustra, ya cree, deja hasta de creer en la existencia de Dios. Los problemas, las situaciones, las promesas no cumplidas, se frustra, la rutina lo mata. En cambio, el discípulo siempre lo vaya a ver renovado, con una renovación en el espíritu, con una palabra nueva, con un testimonio nuevo. Si hay algo que tiene el discípulo, es que siempre va a contar algo nuevo. Siempre va a tener una experiencia, una vivencia con situaciones espirituales, con gente, con iglesias, con tantas cosas. Y siempre va a mostrar a Dios. El apóstol Pablo, todos los apóstoles, todos escribieron todo lo que vivieron siendo discípulos. Siempre tuvieron algo nuevo que contar y eso es lo que hoy día a nosotros nos ministra, eso es lo que hoy día a nosotros nos guía. Por eso la renovación espiritual, Dios se la da a sus discípulos. Al creyente que lleva 10 años, no, tenemos que cambiar. El creyente siempre busca que lo motiven, que lo animen. Y el discípulo siempre está alentando a otros. Esas son las diferencias. El creyente no se compromete. El creyente le cuesta cumplir lo que pide, lo que dice. El creyente proyecta sus circunstancias siempre. El creyente cree y puede vivir incluso algo de Dios, pero no significa que sea un discípulo. El creyente no persevera. Le es más cómodo oír la palabra que hacer la vida. El creyente siempre está influenciado a desviar su camino. Un discípulo siempre sigue las huellas de Jesús. Un creyente siempre tiene problemas de ansiedad. Todo lo quiere para hoy. Un discípulo sabe esperar en Dios. Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Por qué? Porque un discípulo, lo primero que se tiene que dejar es discipular por la palabra de Dios. Escribir la palabra en tu mente. Aquí es donde tiene que estar todo esto, no la ansiedad. Los demonios no tienen paciencia.
Los demonios activan todo para ahora, y todo te dicen que todavía no llega tu tiempo y ya te dicen que estás atrasado. Entonces todo eso es ansiedad. La ansiedad, ansiedad. Eso es lo que está hoy día. Está lleno de cristianos ansiosos. ¿Por qué? Porque no han dejado que la palabra los gobierne. No saben esperar, no saben confiar. Toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque el enemigo los presiona con pensamientos, con muchos pensamientos de ansiedad. ¿Qué va a ser de mi vida? Mira el tiempo, mira la hora. Y se olvida el creyente de que Dios está en control de todas las cosas. Usted dígame en la escritura si alguna vez usted vio a Jesús corriendo. Jamás. Cuando le dijeron que su amigo había muerto, ay, ya que espere, que se pudra. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en control del tiempo y de todas las cosas. Y el enemigo te quiere hacer creer que Dios no tiene el control de tu vida, que Dios no tiene el control de tus circunstancias, que Dios no tiene el control de lo que tú estás viviendo. Eso es lo primero que el enemigo viene a depositar en la mente y hacer de aquello una fortaleza que sea impenetrable, que no haya palabra que te pueda hacer cambiar ese pensamiento. Por eso los pensamientos del enemigo los busca fortalecer, hacer una fortaleza, un castillo, que ningún consejo, que ninguna palabra pueda penetrar ese pensamiento que formó una fortaleza. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, cuando tú eres discípulo, estás ungido para derribar fortalezas, para destruir fortalezas y para derribar los argumentos. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a meter argumentos, te va a meter argumentos, te va a meter argumentos, te va a meter la realidad, te va a meter la realidad. Y la fe no niega la realidad. Esos son los argumentos de Satanás. Te va a meter lo que estás viviendo, te va a meter toda la presión que tienes, pero estamos ungidos. Es el mandato del Señor cuando usted va como discípulo de Dios, cuando usted ya lo dejó todo y decidió seguirlo, dejó sus planes, dejó su vida, dejó todas las cosas y decidió servirle al Señor como discípulo. Usted tiene que entender que esa palabra se tiene que hacer vida. Usted va a ser confrontado con esa palabra. Usted tarde o temprano va a tener que aprender a exponer esta palabra con autoridad, con poder. Entonces, cuando el enemigo trae pensamientos, que esos pensamientos hacen fortaleza en tu mente y una fortaleza que no deja entrar argumentos, que no deja entrar palabra de Dios, un discípulo puede derribarte esa fortaleza. Un discípulo puede hacer callar los argumentos de Satanás. Un discípulo puede hacer cambiar tu realidad, que ya no veas tu realidad como el mundo te la muestra, como Satanás te la muestra, sino que ya un discípulo muestra la realidad de Cristo, el poder y la gloria. Sí, la fe no niega la realidad. Puedes que estés enfermo, puedes que estés pasando momentos difíciles, puede que estés herido, puede que te hayan dañado siendo inocente, puede que te hayan traicionado, que te hayan robado, que hayas pasado. Esa es la realidad. La fe no niega la realidad. Pero de eso el enemigo quiere hacer una fortaleza. Y te llena de argumentos por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. Pero un discípulo va con una palabra de Dios para derribar esa fortaleza. Para eso estamos ungidos. Para derribar esa fortaleza y para derribar los argumentos. Destrucción de fortaleza y derribar los argumentos.
Para eso estamos ungidos. Entonces, cuando tú y yo se cae todo esto que ha estado en tu vida, en tu mente, tú puedes empezar a entender lo que significa el poder de la palabra de Dios. Si Dios pudo cambiar tus pensamientos, si Dios pudo cambiar tu escenario, si Dios pudo sacarte de la enfermedad, si Dios pudo sacarte de la opresión, esa es la oportunidad que tú y yo tenemos para seguir creyendo y pasar al nivel que Dios está esperando de ti. Que dejes los argumentos, que dejes tus preocupaciones y digas, dejándolo todo, lo seguimos. Voy a dejar todo y lo voy a seguir, aunque me critiquen, aunque se burlen, aunque sea irracional, lo voy a hacer. Yo estaba con Tim, un pastor, y que él trabaja y pastorea. Y me preguntaba a mí si yo estaba dedicado al tiempo completo. Yo le decía que sí. Y él me decía, te admiro, porque es algo que yo no he podido hacer. Y tiene mi misma edad. Y me dijo, yo lucho con eso. Ora, ora, ora por mí para que yo pueda soltar aquello y pueda dedicarme 100%. Pero tengo una presión muy grande. Entonces son fortalezas que aún teniendo ministerio, que aún predicando, no significa que seas discípulo. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso, ser discípulo, amados, hay un respaldo. Ser discípulo, hay algo que te avala, hay algo que te respalda. Y eso que te respalda es Dios mismo. Si hay algo que a Dios le gusta, si hay algo que Dios está esperando de ti, es que lo dejes todo, que sacrifiques lo que te ha impedido buscar más a Dios, que sacrifiques lo que te ha impedido obedecer más a Dios, que sacrifiques lo que, lo que hoy día te detiene, que sacrifiques lo que estás negándole a Dios sabiendo que Dios te lo pidió. Entonces el Señor está buscando, todos sabemos que Dios está buscando. Dice la Biblia que Él nos buscó a nosotros, no nosotros lo buscamos a Él. Dice, mm, se me fue. Pero dice la Biblia que Él nos buscó a nosotros. Y si Él te buscó, es porque Él cree que tú puedes ser capaz de dejar todo aquello que impide que pases a otro nivel espiritual, que vayas a buscar ser discípulo y te sientas íntegro. ¿Cuántos, si yo pregunto aquí, cuántos de ustedes se sienten que están haciendo la plena voluntad de Dios y se sienten íntegros y se sienten plenos en su presencia? Y que si el día Dios los viene a buscar, es como decir, lo di todo. ¿Cuántos pueden llegar a eso? Ese es el plan de Dios. Es que aprendas a resolver aquí y ahora lo que Dios quiere contigo. ¿Sabes por qué? Porque mañana puede ser tarde. Un día tú y yo vamos a estar delante del tribunal de Dios. Y como dice su palabra, en lo profético que escribió Daniel hace 2600 años, que habrán los periodos de angustias, pero su pueblo será liberado. Todos los que están inscritos en el libro de la vida. Pero luego dice, pero del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, y algunos de ellos
para vida eterna, pero otros para quedar en vergüenza y en el desprecio eterno. ¿Sabes por qué? Porque el momento que tú aceptas a Cristo en tu vida, eso no culmina ahí, recién comienza. Y vas a ser juzgado, como dice Apocalipsis, por tus obras. Entonces, si hay desobediencia, como dice el apóstol Pablo, castigo mi desobediencia. ¿Cómo voy a castigar mi desobediencia? Exponiéndola, confesándola. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta la oscuridad, no le gusta la luz, no le gusta la exposición, al enemigo tampoco. Entonces, en la medida que yo confieso mis faltas, confieso mis pecados, estás llamando a la luz. Le estás diciendo a Dios, no quiero estar en ese lugar de tinieblas, quiero estar en la luz, conociendo, reconociendo que soy débil, reconociendo que tengo tendencia a pecar. Y cuando tú reconoces esas cosas, tú sabes en la posición y en el lugar que tienes que estar para no caer. Entonces hay un cambio, hay un giro en tu vida, que ya no estás atado a la oscuridad, sino que estás a la luz. Y esas son las cosas que Dios quiere. Dios no viene a buscar tu perfección, porque ninguno de los otros lo somos. Dios viene a transformarnos para la perfección. Un día se te dará un cuerpo incorruptible. Un día serás galardonado por la obediencia. Pero empieza a preparar tu cuerpo, empieza a preparar tu mente, empieza a preparar tu espíritu, tu alma, para que empieces a conocer desde ya lo que transforma, cómo te transforma la presencia del Señor, cómo la palabra del Señor cambia tu vida, tu rumbo de tu vida. Por eso decide ser discípula, decide ser discípulo, genuino. ¿No quieres ser un discípulo como Judas? ¿Quién quiere ser Judas? ¿Usted le pondría a su hijo Judas? Usted busque lo mejor, busque ser discípulo, obediente, discípulo que paga el precio, discípulo que todos los días lleva al altar, lleva sacrificio. ¿Sabes Dios? No quiero. ¿Sabes Dios? No tengo ganas. ¿Sabes Dios que me cuesta? ¿Sabes Dios que estoy a lo mejor cansado, estoy dolido? Pero nada de eso va a ser obstáculo para yo cumplir lo que tú me encomendaste. Nada de eso. Porque estamos en el mundo y tendremos aflicciones en el mundo. Estamos en este cuerpo de la carne, pecaminoso. Entonces, cuando tú y yo nos reconocemos y no frenamos la obra de Dios por lo que estamos sintiendo, sino que tomamos la cruz y seguimos adelante y seguimos avanzando y seguimos dando pasos de fe y seguimos creyendo y miramos a Cristo, y si Cristo pudo, nosotros también podemos, porque tenemos más revelación de la que se tuvo en ese tiempo. En Daniel 12:4, lo que les leía, el versículo 4 dice que en estos tiempos el conocimiento aumentará. Entonces, así como aumenta en el mundo la ciencia, la tecnología, también ha aumentado el conocimiento de Dios. Y hoy día yo les puedo decir que hay más revelación que la que había antes, de la que yo crecí. Yo crecí en iglesias donde se leía la palabra, donde se leía la Biblia, se contaba como historia, no había revelación. Y tengo 10 años de escribir palabras, más de 600 y tantas palabras que tengo escritas. Y miro las que comencé a escribir y las que estoy escribiendo ahora. Hay más conocimiento, hay más revelación. ¿Por qué? Porque lo de Daniel se cumple, que en estos últimos tiempos aumentará el conocimiento, aumentará la ciencia, no tan solo para el mundo, sino que para nosotros como hijos. Entonces nosotros estamos expresando hoy día palabras que no se conocían, mover de Dios que no se conocían, manifestaciones espirituales que no se conocían.
y que están para estos tiempos y que hay palabras más sanadoras que las que habían antes. Hoy día podemos entrar al detalle. Hoy día podemos entrar a cosas específicas de nuestra vida. Hoy día podemos separar el tiempo, los daños que el tiempo causó. Eso hace la palabra hoy. Por eso no hay ninguna cosa que Dios no pueda hacer. Dios puede ir a sanar tu niñez. Dios puede ir a sanar tu adolescencia, tu juventud. Dios puede ir a sanar tu vejez. Dios puede hacer todas las cosas. Está en todos los tiempos. Solamente tienes que creerle. Tienes que ir a buscar esa palabra restauradora, sanadora. Dios te puede dar cosas mejores de las que has vivido. Dios te puede devolver todo lo que el enemigo te quitó, te robó. Dios te lo puede devolver con creces. Esa es la palabra, ese es el conocimiento que tú y yo podemos acceder hoy día y poder hacerlo vida. Si viví por años frustrados, si viví por años agobiados, si viví por años con dolor, si viví con años de enfermedad, el Señor los años que me quedan me los puede hacer mucho mejor que como hubiese vivido 20, 30 años con todo esto. Y lo que pueda estar viviendo puede ser impagable. Ni aún el daño que se me haya hecho es impagable con lo que estoy viviendo hoy día. Esa es la palabra del Señor que transforma las cosas. Una palabra que Dios está llevando a distintas partes del mundo. Está llevando a Argentina, está llevando a Perú, está llevando a distintas partes. Hoy día hay un hermano de Brasil conectado. Bendecimos a Brasil. El Señor lo está haciendo. El Señor está llevando la palabra. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que la desea. Hay alguien que honra la palabra. Hay alguien que paga el precio por su palabra. Mi oración hoy día era, Señor, poder transmitir un hombre que decidió dejar de creer a pasar a ser discípulo. Porque es fácil creer, hasta los demonios creen, pero ser discípulo, como decía Chofito, en honor a Chofito, son otros 20 pesos. Así que, amados, que el Señor les bendiga, que tu oración sea, Señor, ni sé lo que te estoy pidiendo, pero llévame a ser tu discípulo, porque quiero brillar como las estrellas, eternamente. Quiero ser conocido en los cielos como un predicador, una predicadora. Y todos tenemos que llevar el Evangelio. Todos tenemos que llevar la palabra. Tu testimonio hace tu predicación. Tu testimonio es el que te va a hacer un gran predicador, una gran predicadora. Así que toma esta palabra. Les bendigo. Los bendigo a todos mis hermanos. Que el Señor sea con ustedes. Y estamos siempre aquí. El teléfono para bendecir. Bendecimos las naciones. Bendecimos Chile. Bye. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones. Bye. Buenas noches, gracias.